¿Y si el milagro que tanto has estado esperando no llega con más palabras, más esfuerzo o más explicaciones, sino con un momento de silencio delante de Dios? Quizá llevas tiempo queriendo que todos te entiendan, defendiendo tu causa, respondiendo a críticas, buscando abrir puertas, pero lo único que has ganado es cansancio y más preguntas sin respuesta. Hoy el cielo te recuerda: hijo, hija, guarda silencio, porque cuando callas en mi presencia, no es que te quedes sin defensa, es que me das a mí el lugar para pelear por ti. El silencio no es debilidad, es confianza absoluta en que yo veo lo que otros no ven y obro de maneras que tú no imaginas. A veces, mientras tú intentas hablar para convencer, yo ya estoy trabajando para hacer justicia a tu favor. Mientras buscas una palabra que te justifique, yo preparo una respuesta que cerrará todas las bocas. Por eso, cuando eliges callar, no te estás rindiendo a la derrota. Si esta palabra resuena en tu corazón, escríbelo en los comentarios como una declaración de fe: guardo silencio, confío en Dios y Él pelea por mí. Ahora, acompáñame y descubramos juntos el poder que hay en ese silencio que abre paso a la voz y la defensa del Padre. Comencemos. Número 1. Cuando el silencio es más fuerte que las palabras. Hay momentos en la vida en los que las palabras parecen ser lo único que nos queda. Queremos explicarnos, defendernos, justificar nuestras acciones o incluso convencer a los demás de que nuestra versión es la correcta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay una fuerza invisible, pero poderosa en saber callar. Y no me refiero a callar por resignación o por miedo, sino a guardar silencio como un acto de sabiduría, fe y fortaleza interior. Porque hay silencios que hablan más que 1000 discursos, y hay pausas que resuenan más fuerte que los gritos. Si miramos nuestra vida, nos daremos cuenta de que no todas las batallas se ganan hablando. A veces, las palabras que salen de nuestra boca pueden abrir más heridas que soluciones, y en lugar de acercarnos a la paz, nos alejan de ella. Por eso, Dios, en su infinita sabiduría, nos llama a entender que el silencio no es vacío. Es un espacio donde Él puede actuar sin interferencias. El salmista lo entendía muy bien cuando escribió: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Este no es un silencio de derrota, sino un silencio que descansa en la certeza de que Dios tiene el control. Un silencio que no necesita explicaciones, porque sabe que, en su momento, el Señor será quien hable por nosotros. Piénsalo, ¿cuántas veces has dicho algo en medio de la ira que después lamentaste? ¿Cuántas discusiones se podrían haber evitado si hubieras decidido esperar antes de responder? El silencio es, muchas veces, el freno que impide que una conversación se convierta en un campo de batalla. Pero no es fácil, porque nuestro orgullo grita, nuestra carne quiere tener la última palabra, y nuestra mente quiere demostrar que tenemos la razón. Ahí es donde entra la fortaleza del silencio. Es un dominio propio que reconoce que el control real no lo tengo yo, sino Dios. El poder de guardar silencio también se manifiesta cuando sentimos que tenemos que defender nuestra reputación. Vivimos en un mundo que valora la inmediatez, donde, si no respondes al instante, parece que aceptas la acusación. Sin embargo, Dios nos recuerda que el que confía en Él no será avergonzado. Isaías capítulo 50, versículo 7. Esto significa que no siempre tenemos que explicar cada paso o decisión que tomamos. A veces, basta con mantenernos firmes, en silencio, y permitir que sea nuestro fruto, nuestro testimonio y el tiempo los que hablen. Mira cómo lo hizo Jesús. En los evangelios vemos que Él sabía cuándo hablar, pero también cuándo callar. Cuando fue llevado ante sus acusadores, hubo momentos en los que no respondió ni una sola palabra. Y aquí hay una lección para nosotros. No todo merece una respuesta. Y no todas las provocaciones merecen nuestra energía. Ahora, es importante entender que guardar silencio no significa desconectarse
o ser indiferente. Significa ser intencional con lo que decimos y cuándo lo decimos. Es aprender a discernir el momento de hablar y el momento de callar, como nos enseña Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7. Tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. El silencio sabio no es pasividad, es estrategia espiritual. Cuando eliges el silencio en un momento de tensión, le das espacio al Espíritu Santo para que trabaje en tu corazón y en el de los demás. Le das a Dios el lugar para que Él obre en la situación sin que tus palabras humanas interfieran. Y aunque desde fuera pueda parecer debilidad, en el reino de Dios es una demostración de madurez, porque cualquiera puede hablar, pero solo el que ha aprendido a confiar plenamente en Dios puede callar con paz. Te invito a reflexionar hoy, ¿en qué áreas de tu vida necesitas aprender el poder de guardar silencio? Tal vez es en medio de un conflicto familiar, en una situación de injusticia, o en esos momentos en los que sientes que tu voz no es escuchada. Recuerda que el silencio no significa que has perdido, significa que estás eligiendo la voz de Dios por encima de la tuya. Así que la próxima vez que estés tentado a responder de inmediato, respira hondo, guarda silencio y pregúntale al Señor, ¿quieres que hable o que espere? Y si su respuesta es esperar, confía, porque en ese silencio, aunque parezca que nada está pasando, Dios está obrando de maneras que todavía no puedes ver. Número 2. El silencio de Jesús ante Pilato. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, el gobernador romano tenía en sus manos la autoridad para decidir su destino humano. Los líderes religiosos lo habían acusado con insistencia, y Pilato lo interrogaba, buscando una respuesta que justificara la condena o que confirmara su inocencia. Sin embargo, el Evangelio de Mateo nos relata algo sorprendente, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba. Mateo capítulo 27, versículos 12 al 14. Detente un momento y piensa en esto. Jesús, el Hijo de Dios, poseedor de toda verdad, con la capacidad de defenderse de cualquier mentira, decide permanecer en silencio, no porque no tuviera argumentos, sino porque sabía que hablar en ese momento no era parte del plan perfecto de su Padre. Ese silencio no fue debilidad, fue obediencia, no fue pasividad, fue control absoluto de sí mismo y plena confianza en que la justicia de Dios prevalecería, aunque pasara por la cruz. En nuestra vida, hay momentos en los que sentimos que debemos hablar para defendernos, especialmente cuando somos acusados injustamente. Todo en nosotros grita, diles la verdad, defiéndete, que sepan quién eres realmente. Sin embargo, hay situaciones en las que el Espíritu Santo nos impulsa a callar, no porque la verdad no sea importante, sino porque el momento y el contexto no son los adecuados para hablar. El silencio en esos casos se convierte en un acto de fe que declara, no dependo de la aprobación de los hombres, dependo de la vindicación de Dios. El silencio de Jesús ante Pilato nos enseña que no todas las batallas se libran con palabras. Algunas se ganan confiando en que Dios hará justicia a su tiempo. Él sabía que, aunque Pilato tenía un poder terrenal, su vida estaba en manos del Padre. Y tú también necesitas recordar que, aunque otras personas parezcan tener poder sobre tus circunstancias, el control absoluto sigue estando en las manos de Dios. Muchas veces, hablar en un momento de presión puede empeorar las cosas. Cuando respondemos impulsivamente, lo hacemos desde la emoción. Emoción sin dirección del Espíritu puede desviarnos del propósito. Jesús nos muestra que guardar silencio en el momento correcto puede ser más impactante que 1000 discursos. Su silencio no solo desconcertó a Pilato, sino que fue parte del cumplimiento de las profecías mesiánicas, como la que Isaías había declarado siglos antes. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció.
y no abrió su boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Ese detalle es clave. A veces nuestro silencio no es solo para nuestro bien, sino para que se cumpla algo más grande que nosotros. Dios puede usar tu decisión de no responder, no atacar, no justificarte, como parte de un plan que todavía no puedes ver. Y aunque parezca que callar es perder, en realidad es darle la oportunidad a Dios de mostrar que Él es tu defensor. Tal vez hoy estás enfrentando un momento en el que las palabras te sobran, pero Dios te está pidiendo silencio. Quizá alguien te ha acusado injustamente, ha malinterpretado tus acciones o ha cuestionado tu integridad. La carne quiere hablar, pero el Espíritu te recuerda: guarda silencio, yo peleo por ti. No es fácil, porque el silencio en medio de la injusticia se siente como renunciar a tu derecho a ser escuchado. Pero Jesús nos muestra que el verdadero poder no está en gritar nuestra inocencia, sino en confiar en que Dios se encargará de que la verdad salga a la luz en su momento. Imagínate qué hubiera pasado si Jesús hubiera intentado explicarle todo a Pilato. Tal vez Pilato hubiera encontrado una razón política para liberarlo, pero el plan de redención se habría alterado. Su silencio fue el puente hacia la cruz, y la cruz fue el puente hacia nuestra salvación. Así de grande puede ser el impacto de guardar silencio en obediencia. Por eso, la próxima vez que enfrentes una acusación o una injusticia, recuerda esta escena. Pregúntale a Dios si quiere que hables o calles, y si te pide que guardes silencio, hazlo con la seguridad de que no estás siendo débil. Estás siendo como Jesús. Un silencio guiado por el Espíritu Santo no es vacío. Es un mensaje poderoso que dice: mi confianza no está en las palabras que pueda pronunciar, sino en el Dios que me defiende. Número 3. El silencio que precede a la voz de Dios. Hay momentos en los que parece que Dios no está hablando. Oras, lees la Biblia, buscas señales, pero todo parece callado. Ese silencio puede desconcertar y hasta desesperar. Sin embargo, la Biblia nos muestra que muchas veces, antes de que Dios hable, Él nos lleva a un lugar de quietud para que podamos escucharle de verdad. Porque no se trata solo de que Dios quiera hablar, sino de que estemos en la posición correcta para oír. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la historia del profeta Elías. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías cayó en un estado de temor y desánimo. Huyó al desierto, se escondió en una cueva y allí experimentó algo profundo con Dios. La Escritura relata que el Señor le dijo: sal y quédate de pie en el monte, en mi presencia. Entonces ocurrió algo sorprendente. Primero vino un viento tan fuerte que partía las montañas y quebraba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después, la tierra tembló con un gran terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Luego apareció un fuego ardiente, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, después de todo eso, llegó un sonido suave, un susurro apacible. Ese silbo apacible y delicado fue la forma en que Dios eligió hablarle a Elías. No vino con estruendo, no vino con espectáculo, sino en una voz suave que solo podía oírse si había silencio alrededor. Aquí hay una lección vital. Mientras haya ruido en nuestra mente y en nuestro corazón, será difícil distinguir la voz de Dios. El ruido no siempre es externo. Muchas veces es interno. Preocupaciones, pensamientos acelerados, emociones que nos desbordan. Por eso Dios a veces permite un tiempo de aparente silencio divino para enseñarnos a aquietar nuestro interior y preparar el terreno para su palabra. Esto no significa que Dios esté ausente. Al contrario, significa que Él está más cerca de lo que creemos, pero quiere que aprendamos a reconocerlo no solo en lo espectacular, sino en lo sutil. Porque su voz no siempre retumba como trueno. Muchas veces es como un susurro al alma. Y para escuchar un susurro, hay que estar muy cerca. En nuestra vida diaria, podemos estar buscando que Dios nos hable a través de algo impresionante, un milagro visible, una señal sobrenatural,
una confirmación ruidosa. Pero a veces Él elige hablarnos en medio del silencio, en un momento de oración tranquila, en un versículo que leemos sin prisa, en una paz interna que no sabemos explicar. Y si estamos demasiado ocupados llenando cada espacio con palabras, ruido o actividad, podemos perder ese momento. El silencio que precede a la voz de Dios es como el amanecer. Antes de que salga el sol, hay una calma especial, un momento en el que todo parece detenido, esperando que la luz aparezca. Así también, Dios prepara nuestro espíritu para recibir su luz, pero requiere que nos detengamos, que apaguemos el ruido, que dejemos de correr. Tal vez hoy sientas que Dios está callado, pero no es porque se haya olvidado de ti. Quizá lo que está haciendo es invitarte a un lugar de quietud, para que puedas oírle de una manera que nunca antes lo habías hecho. A veces nos habla más en lo que calla que en lo que dice, porque el silencio nos obliga a buscarle con más profundidad, a afinar el oído espiritual. Por eso, la próxima vez que sientas que no hay respuesta, no corras a llenar el silencio con tus propias conclusiones. En lugar de decir, Dios no me habla, pregúntale, Señor, ¿quieres que me detenga para escucharte mejor? Apaga las voces que te distraen, incluso la tuya propia, y dale espacio al silbo apacible. Porque cuando llegue ese momento, cada palabra que salga de la boca de Dios transformará tu corazón más que cualquier ruido del mundo. Recuerda, el silencio no es la ausencia de Dios, es la antesala de su voz. Número 4. Guardar silencio para escuchar mejor. El apóstol Santiago nos da un consejo sencillo, pero que encierra una sabiduría inmensa. Todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago capítulo 1, versículo 19. Esta frase, aunque parece tan simple, contiene una clave espiritual y relacional que podría cambiar por completo la manera en que vivimos, especialmente cuando estamos en medio de conversaciones difíciles, conflictos o decisiones importantes. Guardar silencio para escuchar mejor no significa simplemente quedarse callado mientras el otro habla, esperando tu turno para responder. No, se trata de un silencio activo, intencional, lleno de atención y apertura. Es ese momento en el que no estás pensando en lo que vas a decir después, sino realmente escuchando para comprender, no solo para contestar. Y esto, aunque suene básico, es una de las áreas donde más fallamos. Vivimos en una cultura acelerada, donde todos quieren ser escuchados, pero pocos están dispuestos a escuchar. Las redes sociales nos han acostumbrado a expresar opiniones rápidamente, sin reflexionar demasiado. El problema es que, cuando trasladamos esa misma actitud a nuestras relaciones y a nuestra vida espiritual, corremos el riesgo de perder mensajes importantes de Dios y de las personas que nos rodean. La Biblia nos recuerda que la verdadera sabiduría muchas veces se encuentra en el silencio y la escucha atenta. El libro de Proverbios dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al final la sosiega. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Escuchar antes de hablar nos protege de reaccionar desde la emoción y nos permite responder desde la sabiduría. Piensa en Jesús. Él escuchaba más de lo que hablaba, y cuando respondía, lo hacía con palabras cargadas de verdad y poder. Su silencio nunca fue indiferencia, sino una pausa para discernir lo que el Padre quería decir a través de él. Guardar silencio para escuchar mejor es, en esencia, imitar el corazón de Jesús, no apresurarnos a dar respuestas humanas, sino esperar la guía divina. En lo espiritual, este principio es aún más crucial. Muchas personas dicen, no escucho la voz de Dios, pero en realidad no es que Dios no hable, sino que no le damos espacio para que lo haga. Llenamos nuestras oraciones con palabras, peticiones, agradecimientos, pero pocas veces dejamos un momento de silencio para que Él nos hable, y es en esos momentos tranquilos donde el Espíritu Santo puede traer claridad, dirección o corrección. El silencio también es una forma de humildad. Cuando decides callar para escuchar,
Estás reconociendo que no lo sabes todo, que la perspectiva del otro, y sobre todo la de Dios, puede enseñarte algo que todavía no has visto. Es admitir que tu necesidad de comprender es más importante que tu necesidad de responder. En lo práctico, esto significa que la próxima vez que estés en una conversación, especialmente en una que pueda generar tensión, haz el esfuerzo de escuchar con el corazón. Haz preguntas para entender, no para debatir. Guarda silencio un momento antes de responder. Pregúntate si lo que vas a decir edificará o simplemente alimentará tu ego. En lo espiritual, te animo a incorporar momentos de silencio en tu tiempo con Dios. No tengas miedo de orar en silencio, de quedarte simplemente en su presencia sin decir nada. Muchas veces, en esos momentos, Él trae a tu mente un versículo, una idea, una respuesta que estabas buscando y que no habrías escuchado si hubieras estado hablando todo el tiempo. Guardar silencio para escuchar mejor no es algo que logres de la noche a la mañana. Es un hábito que se entrena, y cuanto más lo practicas, más verás sus frutos menos malentendidos, menos palabras de las que te arrepientas, más paz en tus conversaciones y más claridad en tu relación con Dios. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de hablar, recuerda la instrucción de Santiago: ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarte. Ese pequeño cambio puede abrirte puertas a relaciones más sanas y a una conexión más profunda con la voz de Dios. Número 5. El silencio como escudo ante la provocación. Proverbios capítulo 21, versículo 23, nos regala una verdad que puede librarnos de muchos dolores de cabeza. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Este versículo es como un escudo espiritual que nos protege, no de ataques físicos, sino de las heridas y consecuencias que pueden surgir de nuestras propias palabras cuando reaccionamos impulsivamente. La provocación es algo que todos enfrentamos en algún momento. Puede venir en forma de comentarios hirientes, críticas injustas, actitudes arrogantes o incluso burlas. Y lo cierto es que nuestra reacción natural, casi instintiva, es responder, defendernos, poner en su lugar al otro. Pero el problema es que, en la mayoría de los casos, cuando reaccionamos bajo la emoción de la provocación, no lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, sino por nuestro orgullo, enojo o dolor. Aquí es donde entra el poder del silencio, no como señal de debilidad, sino como un acto de dominio propio y sabiduría. Cuando eliges no responder a una provocación, en realidad estás protegiendo tu corazón y evitando que el enemigo utilice tus palabras en tu contra. El silencio se convierte en un escudo porque impide que la conversación escale, evita que la herida se profundice y, sobre todo, guarda tu paz. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. En varias ocasiones, los fariseos intentaron provocarlo con preguntas malintencionadas para hacerlo caer en contradicciones. Sin embargo, él nunca se dejó arrastrar por su juego. Sabía cuándo responder y cuándo callar. Entendía que no todas las provocaciones merecían una respuesta, porque responder en el momento equivocado podía desviar la atención del propósito divino. Guardar silencio ante la provocación no significa que no te importe la verdad o que aceptes la injusticia. Significa que confías en que Dios es tu defensor y que no necesitas usar tus fuerzas para ganar una batalla que Él ya ha ganado por ti. De hecho, muchas veces, tu silencio desarma más que tus palabras. Cuando alguien busca provocarte, espera una reacción. Si no la obtiene, su estrategia pierde fuerza. Esto también tiene un profundo valor espiritual. Cada vez que decides no responder al ataque, le estás diciendo al cielo y al infierno que tu confianza está puesta en Dios y no en tu habilidad para defenderte. Estás eligiendo agradar a Dios antes que satisfacer tu deseo de tener la última palabra. En lo práctico, este principio puede salvar relaciones, evitar discusiones innecesarias y preservar tu testimonio cristiano.
Piensa cuántas veces una sola frase mal dicha ha roto amistades, generado conflictos familiares o provocado divisiones en una iglesia. Si en ese momento alguien hubiera optado por el silencio, el daño habría sido mucho menor o incluso inexistente. Ahora bien, esto no es fácil. Callar cuando alguien te hiere requiere más fuerza que gritarle de vuelta. Por eso necesitas depender del Espíritu Santo. Cuando te sientas provocado, haz una oración rápida en tu corazón. Señor, dame la fuerza para callar y la sabiduría para responder en el momento que tú quieras. Esa simple oración puede evitar que tomes decisiones de las que después te arrepientas. El proverbio no dice, el que habla mucho guardará su alma de angustias. Dice que el que guarda su boca y su lengua lo hará. Es decir, hay bendición y protección en saber cuándo hablar y cuándo callar. Y en el contexto de la provocación, el silencio es como levantar un escudo que detiene las flechas encendidas del enemigo antes de que alcancen tu corazón. La próxima vez que alguien intente encender tu ira con sus palabras, recuerda que tienes la opción de levantar ese escudo. No estás obligado a responder. Puedes elegir el silencio y confiar en que Dios se encargará de todo lo demás. Ese acto, aunque parezca pequeño, puede ahorrarte lágrimas, discusiones y culpas, y sobre todo, te mantendrá en paz, que es uno de los tesoros más valiosos que puedes guardar. Número 6. El silencio como acto de fe. Éxodo capítulo 14, versículo 14, contiene una de las declaraciones más poderosas que podemos aplicar en nuestra vida. Peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esas palabras fueron pronunciadas por Moisés al pueblo de Israel, en uno de los momentos más críticos de su historia, cuando estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Imagínalo, por un lado, un mar imposible de cruzar, por el otro, un ejército que venía decidido a destruirlos. Los gritos de miedo y desesperación llenaban el aire. La lógica humana decía que no había salida. Y en medio de ese caos, Dios les pide algo que desafía todo instinto natural. No correr, no gritar, no pelear, sino estar tranquilos, es decir, callar y esperar mientras Él actuaba. Aquí es donde entendemos que el silencio, en ciertos momentos, no es pasividad, sino un acto de fe. Guardar silencio ante la adversidad es declarar: creo que Dios está obrando, aunque yo no lo vea. Es renunciar a la idea de que la solución depende de mis fuerzas y descansar en la certeza de que el Todopoderoso tiene la situación bajo control. Pero seamos sinceros, esto es tremendamente difícil. Cuando enfrentamos problemas, nuestra primera reacción suele ser hacer algo, cualquier cosa, para sentir que avanzamos. Llamamos a personas, damos explicaciones, buscamos estrategias y a veces nos agotamos tratando de abrir una puerta que solo Dios puede abrir. El acto de quedarnos en silencio es incómodo porque nos deja cara a cara con nuestra impotencia y al mismo tiempo con la grandeza de Dios. Es un lenguaje espiritual que dice: no necesito agitarme para que las cosas sucedan, porque sé que tú estás trabajando. De hecho, el pueblo de Israel aprendió ese día que mientras ellos permanecían quietos, Dios estaba partiendo el mar. Ellos no lo sabían, pero mientras guardaban silencio, el milagro ya estaba en camino. El silencio como acto de fe también significa no responder al miedo con pánico, ni a la duda con desesperación. Es resistir la tentación de llenar el silencio con quejas o palabras negativas, porque muchas veces nuestras propias palabras pueden sabotear lo que Dios quiere hacer. El silencio le cierra la puerta a la incredulidad y se la abre a la esperanza. Piensa en cuántas situaciones en tu vida podrían haber cambiado si, en lugar de apresurarte a actuar o hablar, hubieras esperado en Dios. Tal vez habrías evitado un conflicto, una mala decisión o una carga emocional innecesaria. A veces creemos que el silencio es pérdida de tiempo, pero en el reino de Dios es el terreno donde Él siembra sus milagros. Ahora bien, este silencio no es un cruzarse de brazos sin dirección. Es un silencio lleno de expectativa,
de oración interna, de meditación en la palabra. Es decirle a Dios, aquí estoy quieto, pero con los ojos puestos en ti. Es como el soldado que, antes de la batalla, espera la orden de su comandante. No porque no quiera luchar, sino porque sabe que actuar antes de tiempo sería peligroso. Tal vez hoy estás en medio de tu propio mar rojo. Las circunstancias parecen cerrarte el paso, y los problemas te persiguen. Has intentado todo y no ves salida. Déjame decirte algo que tal vez es justo lo que necesitas oír. Detente, guarda silencio, no porque no haya nada que hacer, sino porque lo que hay que hacer, lo hará Dios. Cuando aprendes a guardar silencio como acto de fe, algo cambia en tu interior, la ansiedad se debilita, la confianza crece, y tu corazón se llena de la paz que solo viene de saber que el que pelea por ti nunca ha perdido una batalla. Y mientras tú descansas en ese silencio, Dios ya está moviendo piezas, abriendo caminos y preparando tu victoria. Número 7. Silencio en medio de la oración. El Salmo capítulo 62, versículo 5, dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Esta no es solo una frase poética, es una instrucción espiritual para el alma. El salmista nos enseña que hay un momento en la vida de oración en el que debemos dejar de hablar y simplemente reposar, esperar y guardar silencio delante de Dios. Cuando pensamos en la oración, la mayoría de nosotros la asocia con palabras, peticiones, agradecimientos, adoración, confesiones. Y sí, todo eso es parte de una vida de oración sana. Pero hay una dimensión más profunda que no siempre practicamos: el silencio como parte de nuestra comunión con Dios. Ese momento en el que dejamos de decir lo que queremos y nos disponemos a escuchar lo que Él quiere. Este silencio no es vacío, está cargado de presencia. Es como sentarse frente a alguien que amas profundamente y no necesitar hablar para sentir conexión. A veces, el lenguaje más poderoso en la oración no es lo que decimos, sino lo que callamos, porque cuando callamos, dejamos espacio para que Dios hable. El problema es que estamos tan acostumbrados a hacer en la oración que olvidamos ser en la oración. Vamos ante Dios como si estuviéramos en una reunión de trabajo, con una lista de puntos a tratar, y cuando terminamos de hablar, nos levantamos sin darle oportunidad de responder. Imagina que alguien siempre te llama por teléfono solo para hablar, y cuando termina, cuelga sin esperar que tú contestes. Eso es lo que muchas veces hacemos con Dios. El silencio en la oración es un acto de humildad. Reconocemos que no siempre tenemos que llenar cada minuto con palabras. Admitimos que nuestra sabiduría es limitada y que necesitamos que Él tome la palabra. Es como decir: Señor, ya te he dicho lo que está en mi corazón. Ahora quiero saber lo que está en el tuyo. Este tipo de oración también es un refugio para el alma cansada. Hay días en los que no tenemos fuerzas ni para articular lo que sentimos. El dolor, la confusión o el agotamiento nos dejan sin palabras. En esos momentos, el silencio se convierte en una oración en sí misma. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, el cielo entiende mejor nuestras lágrimas y silencios que nuestras frases más elocuentes. Practicar el silencio en la oración no significa que no puedas presentar tus peticiones. Significa que, después de hacerlo, te quedas para recibir. Que no solo hablas, sino que escuchas. Puedes cerrar los ojos, respirar profundo y decirle al Señor en tu interior: aquí estoy, háblame. Puede que no escuches una voz audible, pero quizá Él traiga a tu mente un versículo, una idea, una paz que antes no tenías. Este silencio también nos entrena para reconocer la voz de Dios en el día a día. Cuanto más aprendemos a escucharle en la quietud de la oración, más fácil será distinguir su dirección en medio del ruido del mundo. Y créeme, eso es invaluable, porque la vida está llena de voces,
la de nuestra propia mente, la de las personas, la del enemigo. Pero solo una voz trae paz, claridad y vida, la de nuestro Padre. Te animo a que empieces a incorporar este tipo de silencio en tu tiempo de oración. No tiene que ser largo al principio. Pueden ser unos minutos después de hablar con Dios, simplemente permaneciendo en su presencia, sin música, sin distracciones, solo tú y Él. Poco a poco, notarás que ese silencio se convierte en uno de los momentos más dulces y reveladores de tu relación con Él. Recuerda, en medio de la oración, el silencio no es ausencia, es el espacio sagrado donde Dios responde. Número 8. El silencio como señal de confianza en la justicia divina. Isaías capítulo 30, versículo 15. Contiene un mensaje que confronta nuestra manera humana de reaccionar. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Esta palabra fue dirigida al pueblo de Israel en un momento en que buscaban alianzas humanas para protegerse de sus enemigos, en lugar de confiar en Dios. Ellos estaban agitados, haciendo planes y moviéndose desesperadamente. Pero el Señor les recordaba que su verdadera fuerza no vendría de la estrategia política, sino de la confianza y la quietud. Este principio sigue siendo igual de válido para nosotros hoy. Muchas veces, cuando enfrentamos injusticias o ataques, nuestra reacción inmediata es defendernos, armar argumentos, buscar aliados, mover hilos para resolver la situación. Sin embargo, Dios nos invita a algo completamente diferente: guardar silencio, permanecer en calma y confiar en que Él mismo se encargará de nuestra defensa. El silencio, en este contexto, no es pasividad ni indiferencia. Es una declaración de fe que dice: no necesito hacer ruido para que se haga justicia. Confío en que Dios es justo y no dejará que la mentira prevalezca. Es elegir no tomar venganza por nuestras propias manos, porque sabemos que el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Romanos capítulo 12, versículo 19. Este tipo de silencio es incómodo, especialmente cuando sentimos que somos víctimas de una injusticia. Nuestro corazón clama por vindicación inmediata, por aclarar las cosas y que todos sepan la verdad completa. Pero cuando decides guardar silencio confiando en Dios, demuestras que tu seguridad no depende de lo que los demás piensen de ti, sino de lo que Dios sabe de ti. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Cuando fue acusado injustamente, Él pudo haber demostrado con señales y palabras que era el Hijo de Dios, pero eligió el camino del silencio y la sumisión al plan del Padre. No porque no tuviera poder, sino porque confiaba en que la justicia de Dios sería revelada en su tiempo perfecto. En lo práctico, este silencio como señal de confianza es un escudo contra la ansiedad. Cuando confías en que Dios hará justicia, puedes dormir tranquilo, aunque las cosas parezcan estar en tu contra. Tu corazón se libera del peso de tener que controlar cada detalle, y descansas en la certeza de que Dios es tu abogado y tu juez. He visto personas que, al guardar silencio en medio de una calumnia, no solo evitaron empeorar la situación, sino que con el tiempo Dios se encargó de exponer la verdad de forma mucho más clara y contundente de lo que ellas podrían haber hecho con sus propias palabras. Y lo más hermoso es que, al no ensuciarse con discusiones o venganzas, conservaron su paz y su integridad. Tal vez ahora estás en una situación donde alguien ha hablado mal de ti, te han malinterpretado o te han tratado injustamente. La tentación de responder es grande, pero escucha esta voz del cielo. En la quietud y en la confianza está tu fortaleza. No significa que nunca hablarás, sino que hablarás cuando Dios te lo indique, y mientras tanto, tu silencio será un testimonio de que tu confianza no está en tu habilidad para defenderte, sino en el carácter justo de tu Padre Celestial. La justicia divina no siempre llega en el tiempo que nosotros queremos, pero siempre llega en el momento que más glorifica a Dios. Por eso, tu silencio de hoy puede ser la semilla de tu vindicación mañana. Confía,
El Dios que ve lo oculto también recompensa en lo público. Número 9. El silencio para evitar el pecado. Proverbios capítulo 10, versículo 19, nos da una advertencia clara y directa. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esta verdad bíblica nos recuerda algo que, si lo aplicáramos con diligencia, nos ahorraría incontables problemas. Nuestras palabras, si no son medidas, pueden convertirse en el terreno perfecto para el pecado. Cuando hablamos sin pensar, corremos el riesgo de exagerar, herir, mentir, murmurar, decir algo que más tarde lamentaremos. La lengua es pequeña, pero como dice Santiago capítulo 3, versículo 5, se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es decir, una frase mal dicha puede encender un incendio que destruya relaciones, reputaciones y hasta ministerios enteros. El silencio, en este sentido, es una muralla protectora. Nos da el tiempo de filtrar lo que pensamos antes de que se convierta en palabras. Nos permite evaluar si lo que estamos por decir edificará o destruirá, si honrará a Dios o le dará lugar al enemigo. La prudencia no es cobardía, es la capacidad de elegir el momento correcto y las palabras correctas, o incluso de decidir que no hace falta decir nada. Jesús mismo nos advirtió que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36. Esto significa que nuestras palabras no son inofensivas ni pasajeras, tienen peso eterno, y si entendemos esto, veremos que el silencio, muchas veces, es la mejor respuesta. Piensa en cuántos pecados se originan en la lengua: la mentira, la difamación, la crítica destructiva, la murmuración, la queja, la blasfemia. Todos ellos podrían evitarse si tuviéramos la disciplina de callar cuando no tenemos algo bueno que decir. Por eso, el silencio no es solo un acto de autocontrol, sino una estrategia para vivir en santidad. No se trata de vivir reprimidos, sin expresar lo que sentimos o pensamos, sino de aprender a discernir qué palabras valen la pena pronunciar y cuáles es mejor dejar guardadas. La persona prudente no habla todo lo que sabe, no cuenta todo lo que piensa y no responde a todo lo que escucha. Aprende a dejar pasar, a guardar para el momento adecuado, a entregar a Dios lo que no necesita ser dicho. En lo espiritual, esto también nos protege del pecado de incredulidad. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil caer en la tentación de hablar negativamente, de declarar derrota, de verbalizar dudas que no edifican. Pero si guardamos silencio y decidimos esperar en Dios, evitamos abrir la puerta a palabras que puedan contaminar nuestra fe y la de quienes nos escuchan. El silencio entonces se convierte en un guardián. Guarda nuestra alma de las consecuencias del pecado verbal. Guarda nuestras relaciones de rupturas innecesarias. Guarda nuestro testimonio para que el mundo vea en nosotros la templanza de Cristo. Tal vez ahora mismo hay algo que te provoca a hablar de más, una injusticia, una frustración, una conversación difícil. Antes de responder, pregúntate: ¿esto que voy a decir glorifica a Dios? ¿Edifica? ¿O este simplemente descargará mi enojo? Si la respuesta no es clara, quizá lo más sabio sea callar y orar, porque, como bien enseña Proverbios, en el mucho hablar hay peligro, pero en el silencio prudente hay vida, paz y protección. Número 10. El silencio que prepara el corazón para el perdón. El perdón es uno de los actos más poderosos y liberadores que podemos experimentar, pero también uno de los más difíciles de dar. Cuando alguien nos hiere, la reacción natural es defendernos, responder, incluso atacar de vuelta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que muchas veces el primer paso hacia el perdón no es hablar, sino callar. Guardar silencio ante la ofensa no significa que lo que nos hicieron estuvo bien, ni que vamos a ignorar el dolor. Significa que elegimos no reaccionar impulsivamente, que le damos tiempo a nuestro corazón para procesar lo que pasó y a Dios para obrar en nosotros. Es un acto de dominio propio que evita que nuestras palabras, nacidas del enojo, agraven la herida
y hagan más difícil la reconciliación. Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahora bien, a veces la mejor blanda respuesta es ninguna respuesta. El silencio en el momento de la ira es como poner una barrera que impide que el fuego del conflicto se avive. Silencio, lejos de ser vacío, es un terreno fértil donde el Espíritu Santo puede sembrar compasión, entendimiento y, finalmente, perdón. Piensa en cuántas veces una discusión escaló no por la ofensa inicial, sino por las palabras que siguieron. Muchas relaciones se han roto no por el problema en sí, sino por lo que se dijo en el calor del momento. El silencio nos protege de eso, nos da espacio para calmar la mente y suavizar el corazón antes de intentar resolver las cosas. En lo espiritual, este principio es aún más profundo. El perdón verdadero no es fruto de un esfuerzo humano, sino de la obra de Dios en nuestro interior. Y para que Él pueda obrar, necesitamos detener el ruido, tanto externo como interno. Cuando guardamos silencio ante una ofensa, estamos diciéndole al Señor: quiero perdonar, pero necesito que seas tú quien sane esta herida. Ese tiempo de silencio es como una sala de espera espiritual, donde Dios trabaja en nosotros antes de enviarnos a reconciliarnos. Jesús nos dio el ejemplo más alto en la cruz. Mientras lo injuriaban, escupían y se burlaban, Él no respondió con insultos. Su silencio no fue indiferencia, fue amor en su forma más pura. Y ese silencio preparó el camino para las palabras más poderosas que pronunció: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. El silencio que precede al perdón también es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Nos libra de decir cosas que después podrían convertirse en un obstáculo para la reconciliación. Nos permite reflexionar y ver la situación desde la perspectiva de Dios, que siempre es más amplia que la nuestra. Tal vez ahora mismo tienes a alguien en mente que te ha herido profundamente. Puede que sientas la necesidad de decirle todo lo que piensas, de ponerlo en su lugar o de desahogarte sin filtro. Pero quizás Dios te está invitando a algo diferente, a guardar silencio, no como señal de debilidad, sino como estrategia para que tu corazón esté listo para perdonar. Ese silencio no significa que nunca hablarás con la persona. Significa que, cuando lo hagas, tus palabras estarán llenas de gracia y no de veneno. Significa que el perdón no será un discurso vacío, sino una decisión firme respaldada por un corazón que Dios ha trabajado en lo secreto. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una herida, recuerda, el silencio puede ser el primer paso hacia la sanidad y la reconciliación. Callar en el momento de la ira es darle a Dios la oportunidad de convertir tu dolor en un testimonio de su amor y de su poder para restaurar lo que parecía imposible. Número 11. El silencio que sana relaciones. Las relaciones humanas son un regalo de Dios, pero también son un terreno donde surgen malentendidos, desacuerdos y heridas. Y en muchos casos, no son los problemas en sí los que las destruyen, sino las palabras dichas en momentos de enojo, frustración o impulsividad. Ahí es donde el silencio se convierte en un instrumento de sanidad. Guardar silencio en medio de una tensión no es renunciar a la verdad, ni dejar que la injusticia pase por alto. Es elegir no alimentar el conflicto con palabras que lo agraven. Es entender que a veces lo que más necesita la relación no es una explicación inmediata, sino un espacio de calma, donde las emociones puedan asentarse y el corazón pueda abrirse a la reconciliación. Proverbios capítulo 17, versículo 28, nos recuerda: aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Este pasaje subraya una realidad. El silencio en momentos de tensión puede evitar que el problema crezca y en muchos casos prevenir heridas irreversibles, porque una vez que una palabra hiriente sale de nuestra boca, no se puede retirar. Piensa en las discusiones que has presenciado o vivido.
¿Cuántas veces un simple malentendido terminó en una gran ruptura porque nadie estuvo dispuesto a detenerse y callar a tiempo? El silencio, en ese sentido, actúa como un botón de pausa que impide que el conflicto se descontrole. Nos da el tiempo necesario para pensar, orar y, sobre todo, para ver a la otra persona no como un enemigo, sino como alguien que Dios ama y con quien quiere que tengamos paz. Jesús nos enseñó la importancia de la paz en nuestras relaciones. En Mateo, capítulo 5, versículo 24, nos llama a reconciliarnos con nuestro hermano antes de presentar nuestra ofrenda. Esa reconciliación muchas veces comienza con un silencio que frena el ciclo de ataque y defensa. Es un acto humilde que abre la puerta para que el diálogo futuro sea más constructivo y menos reactivo. En lo práctico, el silencio que sana relaciones se vive cuando, en lugar de responder de inmediato a una provocación, decides escuchar, cuando eliges no levantar la voz, aunque la otra persona lo haga, cuando pones por encima del deseo de ganar la discusión, el deseo de preservar la relación. Y este tipo de silencio no es solo una habilidad emocional, es fruto del Espíritu Santo, porque requiere dominio propio, mansedumbre y amor. En lo espiritual, este silencio es también un acto de intercesión. En el momento en que eliges callar, puedes estar orando en tu corazón por la persona y por la situación. Ese tipo de oración silenciosa es poderosa porque invita a Dios a intervenir donde nuestras palabras podrían empeorar las cosas. Recuerdo el testimonio de una mujer que, después de una fuerte discusión con su esposo, sintió la necesidad de seguir hablando para aclarar todo. Pero el Espíritu Santo le dijo, calla y ora. Ella obedeció, y aunque el silencio inicial fue incómodo, permitió que ambos se calmaran. Horas después, él mismo se acercó con un corazón dispuesto a escuchar, y pudieron conversar sin levantar la voz. El silencio abrió la puerta a la restauración. Si hoy tienes una relación lastimada, quizá no es el momento de decir más, sino de decir menos. Tal vez lo que Dios te está pidiendo es guardar silencio para que Él hable a través de tu actitud. Ese silencio, combinado con oración y amor, puede ser la herramienta que sane lo que parecía imposible. Recuerda, a veces, el mayor acto de amor en una relación no es tener la última palabra, sino elegir no decirla. Ese tipo de silencio no es vacío, es sanador. Número 12. Aprender el silencio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos guía en qué decir, sino también en cuándo callar. Una de sus funciones más hermosas es enseñarnos a discernir los momentos en los que el silencio es la respuesta más sabia, amorosa y espiritualmente poderosa. Sin su dirección, podemos caer en el error de hablar demasiado, hablar fuera de tiempo o decir cosas que, aunque verdaderas, no edifican. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan, capítulo 16, versículo 13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esa guía incluye nuestras palabras. El Espíritu Santo sabe cuándo una frase puede abrir un corazón y cuándo, por el contrario, cerrarlo para siempre. Él conoce las heridas, el contexto, los pensamientos y emociones de las personas con las que interactuamos. Por eso, dejarnos guiar por Él en nuestra manera de hablar y de callar es esencial. Aprender el silencio del Espíritu Santo requiere sensibilidad. No es simplemente no hablar, sino discernir que guardar silencio en ese momento es obediencia. Puede que estés en una conversación y sientas una ligera impresión en tu interior que te dice, no respondas todavía, o espera, no es el momento. Esa es su voz suave y firme enseñándote a no actuar por impulso. A veces, este silencio es para protegerte. El Espíritu Santo sabe que tus palabras podrían ser malinterpretadas o usadas en tu contra si las dices en el momento equivocado. Otras veces es para proteger a la otra persona, porque Él sabe que no está lista para recibir lo que quieres decir. Y en ocasiones es para darle espacio a Dios mismo para obrar sin que nuestras palabras interfieran. Este tipo de silencio es muy diferente al silencio por miedo o por indiferencia.
El miedo calla para evitar problemas. La indiferencia calla porque no le importa. Pero el silencio del Espíritu Santo es intencional, amoroso y lleno de propósito. Es un silencio que está alineado con el cielo, diseñado para producir fruto a su debido tiempo. En lo práctico, aprender este silencio significa vivir atentos a su dirección. Antes de hablar, podemos hacer una oración silenciosa. Espíritu Santo, ¿quieres que diga esto ahora? Y si sentimos en nuestro interior esa paz que aprueba, hablamos. Si sentimos inquietud o resistencia, callamos. Esto es un ejercicio diario, y cuanto más lo practicamos, más fácil se vuelve reconocer su guía. En lo espiritual, este silencio nos libra de muchos errores, nos ayuda a evitar discusiones innecesarias, a no caer en provocaciones y a esperar el momento exacto en que Dios quiere que digamos algo. Incluso puede ser que, después de guardar silencio, el Señor abra una oportunidad más adelante para hablar con mayor impacto y resultados. Recuerdo el testimonio de un pastor que en medio de una reunión difícil fue atacado con palabras muy duras. Todo en él quería responder, pero sintió al Espíritu Santo decirle, «Calla», aunque le costó, obedeció. Días después, la persona que lo había atacado vino a pedirle perdón, reconociendo que su actitud había sido injusta. El pastor dijo, «Si yo hubiera respondido en ese momento, no habría espacio para que Dios tratara con su corazón». Ese es el poder del silencio guiado por el Espíritu. Aprender el silencio del Espíritu Santo es una señal de madurez espiritual. Significa que no nos movemos por lo que sentimos, sino por lo que Él nos indica. Y aunque a veces cueste, siempre vale la pena, porque su dirección es perfecta. Tal vez hoy Dios te está enseñando este tipo de silencio. No es para siempre, no es para que nunca hables, sino para que tus palabras tengan el peso, el amor y el tiempo exacto que Él quiere. Número 13. Cuando el silencio se convierte en adoración, hay momentos en la presencia de Dios en los que las palabras sobran, no porque no tengamos que decir, sino porque todo lo que podríamos expresar queda pequeño frente a su majestad. Es como si el alma misma reconociera que el lenguaje humano no alcanza, y entonces opta por callar y adorar en silencio. Este silencio no es pasividad, es la respuesta natural de un corazón que ha sido impactado por la gloria divina. Cuando vemos quién es Dios y entendemos su poder, su santidad y su amor, nos damos cuenta de que lo más apropiado es postrarnos, guardar silencio y dejar que nuestro espíritu adore más allá de lo que la boca pueda expresar. En la Biblia, este tipo de silencio aparece en momentos de profunda revelación. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, se menciona que hubo silencio en el cielo como por media hora antes de que se abrieran los sellos. Imagina esto, incluso en el cielo, donde hay adoración constante, hubo un momento en que todo se detuvo y el silencio llenó el ambiente. Ese silencio fue parte de la adoración, un reconocimiento de que lo que estaba por suceder era tan santo que merecía ser recibido sin ruido. En nuestra vida también hay momentos en que Dios nos llama a este tipo de adoración silenciosa. No es el silencio de la desesperanza ni el de la indiferencia, sino el de la profunda conexión. Es sentarnos en su presencia, cerrar los ojos y dejar que su espíritu ministre a nuestro interior sin necesidad de una sola palabra. Es dejar que las lágrimas hablen, que el corazón se incline, que el alma se rinda. Este silencio también nos recuerda que la adoración no es solo música o palabras bonitas. Adorar es reconocer quién es Dios y rendirnos completamente a Él. A veces eso se expresa con cantos y gritos de júbilo, pero otras veces se manifiesta en un silencio tan profundo que sentimos que si habláramos, interrumpiríamos algo sagrado. En lo práctico, podemos vivir este tipo de adoración cuando apartamos tiempo para simplemente estar con Dios, sin pedir nada, sin esperar nada más que su presencia. Puede ser en un momento de oración personal, al contemplar la naturaleza,
Al meditar en un pasaje bíblico, es ese instante en el que todo dentro de ti reconoce: tú eres Dios y yo soy tuyo. En lo espiritual, este silencio transforma, porque en ese estado de adoración, Dios nos moldea, sana heridas, renueva fuerzas y fortalece nuestra fe. Salimos de ese momento diferentes, con un corazón más sensible y un espíritu más alineado con el suyo. Tal vez hoy Dios te está invitando a este tipo de silencio. Has hablado mucho, has orado con palabras, has clamado y has cantado. Ahora Él quiere que te sientes a sus pies, que respires su presencia y que permitas que tu silencio sea una ofrenda de adoración. Porque cuando el silencio se convierte en adoración, ya no es un vacío, es el lugar más lleno de la gloria de Dios que puedas imaginar. Hemos visto que guardar silencio no es debilidad, es fortaleza, no es pasividad, es confianza, no es rendirse, es cederle el control a aquel que nunca ha perdido una batalla. Cada enseñanza bíblica que hemos repasado nos recuerda que el silencio puede ser un arma espiritual, un escudo protector y un acto de adoración. El mundo nos dice: responde, defiéndete, hazte escuchar. Pero Dios nos enseña que en los momentos correctos, callar puede hablar más que 1000 palabras. En el silencio, Él nos susurra dirección, nos defiende de acusaciones, sana nuestras relaciones, nos prepara para perdonar y nos envuelve en su presencia. Tal vez ahora entiendes que el silencio que Dios pide no es para dejarte sin respuesta, sino para que recibas la respuesta correcta en el momento perfecto. Y mientras callas, Él habla; mientras esperas, Él actúa; mientras confías, Él pelea por ti. Hoy te animo a que tomes esta decisión: no reaccionar por impulso, sino responder desde la guía del Espíritu Santo. Deja que tu silencio sea una ofrenda de fe, un testimonio de que confías plenamente en el Dios que te habla y te defiende. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite esta palabra y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Y no lo olvides: cuando guardas silencio en obediencia, el cielo entero se mueve a tu favor.